que cualquier quiebra mínima nos afecta mucho. No estamos acostumbrados a vivir en taparrabos y descalzos, no lo estamos. Digamos que nos han hecho adictos de algo, de un entorno que no necesitamos en absoluto, pero en el que del que ya no podemos salir. O sea, nos han dado la droga y ya ahora que somos adictos estamos en sus garras. Esta es la puta realidad. Yo estuve inaugurando una televisión de una comunidad autónoma y me dice el presidente de la comunidad, tomando un café, me dice, joder, acabo de aprobar la construcción de no sé cuántas mil viviendas de protección oficial para jóvenes. Me acaban de llamar del banco diciendo que me olvide de la campaña electoral y de todo lo demás. O sea, te quiero decir que cuando tú hablas de hasta qué punto hay interconexión, no es que sea interconexión, es que el sistema es el capitalista. No estamos en otro. Hasta ese punto. Entonces, quiero decir, cualquier paso que tú das en algo que tú crees, automáticamente tienes una llamada de teléfono y dice, mañana no vas a estar ni tú ni nadie, muchacho. Sois interinos. Sois los putos administradores de esta finca porque yo os lo permito. Pero nosotros somos los dueños de la finca. Ese es el problema. Los listos llegarán y el que en esta sociedad, con estos recursos, no tiene acceso es porque es gilipollas y entonces no merece estar. Ese es el planteamiento de los neoliberales. ¿Qué ocurre? Que entonces el mundo se divide en dos. Los que han llegado y los excluidos. Los excluidos forman guetos y esto es una puta merienda negra. Pues es una cosa que yo ya he discutido mucho también con otra gente, cuando la caída del telón de acero. Allá había otra órbita que, como eran países muy totalitarios, estaban muy denostados desde el punto de vista mediático. Pero eran los que ponían freno a estos, ¿eh? Cuando estos se quedaron sin el que les trincaba el cuello cada 2 por 3 y les decía, ¿tú qué pasa? ¿Que te estás poniendo chulito? ¿A que te quedas sin petróleo? ¿A que te quedas sin coltán? ¿A que te quedas sin recursos para hacer tus ordenadores? Pues se ponían las pilas y se equilibraban. Ahora el capitalismo se ha quedado solo y no tiene quien le ponga un lastre. Entonces se dispara y va a por todas porque le importa un carajo. Ayer salió el director de una cadena, no un friki, que participa en un debate, diciendo, con respecto a que Rubalcaba es el candidato del PSOE, diciendo, ese candidato es una mierda así de grande. Eso no le corresponde decirlo al director de una cadena de televisión, que es adjudicada por la administración. Porque el señor puede llegar a presidir, que eso lo puedo decir yo, si me da la gana. Yo sí lo puedo decir. Y lo puedo decir en un bar y lo puedo decir donde me dé la gana, en cualquier sitio que me pregunte, lo puedo decir aquí. Pero el director de una cadena que da información, en un programa de información. Eso está pasando. Digamos que lo que está ocurriendo con determinados espacios informativos, como en la prensa se ha convertido en una cosa absolutamente abominable, sin ningún rigor, las cabeceras no tienen valor, se inventan la información, fabrican información en las redacciones. A mí me han contado gente que trabaja nunca se ha vivido esta situación, ¿eh? Nunca. Yo he vivido en la época de Franco, esto no era así. Ni siquiera en la dictadura fascista. En la dictadura fascista había cosas que se censuraban. Y había cosas que se interpretaban, pero esto de reunirse, fabricar noticias, inventarse historias, gilipolleces, para acabar con la credibilidad de un medio tan importante como la información. Y además no ha ocurrido casualmente ahora, espontáneamente, ha ocurrido cuando también los periódicos y todos los medios de información pasan a formar parte de grandes corporaciones. Antes los periódicos eran negocios independientes. Tienen una línea editorial, pero era un negocio independiente que se dedicaba a informar. Ahora los periódicos son como un grano de arena de una montaña inmensa que son bancos y tal, este mundo en el que nos ha tocado vivir, que es la hostia de complicado. Entonces el periódico se convierte en una especie de títere y parte de la estrategia es desprestigiar a los medios de comunicación para que tengan el mismo valor que la mea de los perros en las esquinas. Se ha llegado al punto en el que ya va a haber una gente que va a ganar las elecciones generales sin programa. No es que ya no cumplan el programa, no tienen programa, directamente han decidido no decir nada. Porque es que van a ganar de todos modos. Y no dicen nada. Quiero decir, ahora estamos viendo una situación muy concreta donde ha habido unas elecciones. El Partido Popular ha arrasado. El líder de ese partido estaría ahora mismo dando la doctrina que él propugna para amarrar esa victoria. Ha desaparecido. ¿Por qué lo que se promete en una campaña electoral no es de obligado cumplimiento para nadie? Esto es una cosa completamente ridícula. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía para exigirlo? ¿Quién va a poner el control? Aquí el problema es que, digamos que la clase política se da mucha maña y es muy ágil a la hora de controlar todo lo ajeno. Pero es muy, muy reticente a ponerse controles a sí misma. Pero ¿por qué esa no se hace una ley de partidos seria? Donde a un partido se le pueda inhabilitar por ir en contra de lo que ha prometido. O bien, si tiene que ir en contra de lo que ha prometido,
puede convocar unas elecciones diciendo, señores, no puedo defender mi proyecto. Pues eso es muy noble. Yo me voy. Pero eso es absolutamente noble. Porque las circunstancias, o porque no me dejan en Europa, yo que sí. Pero eso es noble. Lo que no es noble es hacer lo contrario de lo que te han votado y con total impunidad. Y encima, conseguir más votos por ello. Sí que hay una división social y más aguda en España que en el resto del mundo. Por una razón, porque en el resto del mundo se venció al fascismo. Y en España no. Es el único país donde el fascismo triunfó. Pero triunfó durante 40 años, no fue una experiencia de laboratorio. Triunfó durante 40 años. Entonces, en el resto de Europa, en Italia, en Alemania, el nazismo, tal, fue, digamos que lo que se llaman los aliados, pues acaban con eso. Y la propia derecha de esos países ha renegado de esa experiencia. Probablemente también el error sea asociar izquierdas a un partido, derechas a otro partido. Existe una división radical en la sociedad entre izquierdas y derechas, independientemente de que la gente sepa si es de derechas o de izquierdas, pero existe. Habría que definir entonces qué es la izquierda y qué es la derecha. Por ejemplo, la derecha es la que se ha opuesto siempre a todo. A las pensiones, hubo un debate sobre las pensiones, se opusieron a que hubiera pensiones para todo el mundo. Se oponen a los derechos de determinados ciudadanos que no tienen la sexualidad que ellos entienden que es la oficial. Se oponen a la libertad.